Diversidad cultural de México y del mundo, etnias, lenguas, religiones, patrimonio cultural. Vamos a ver qué es cultura primero. Podemos definir la palabra cultura como conjuntos de modo de vida. Todo lo que voy a decir es sinónimo de cultura en el mundo, ¿eh? Conjuntos de modo de vida, costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, grupos sociales, etcétera, en una época y lugar determinados. Es decir, todo eso de una época y lugar determinados. Cada pueblo, ciudad, estado, país, etcétera, tienen dentro de su territorio un sinfín de grupos sociales que cuentan con su propia identidad cultural. Dentro de esta diversidad encontramos características que diferencian a unas de otras, que explicaremos a continuación. Entonces, ojo, ¿en qué consiste esa diversidad? En varios grupos y en varias cosas que se conforman de esta manera. Etnias. Una etnia es una comunidad humana definida por afiniciones raciales, es decir, por la raza. Lingüísticas, el idioma, culturales, etcétera. Y culturales puede ser todo lo anterior. Se pertenece a una etnia o grupo social cuando alguien se identifica con una comunidad por compartir las mismas costumbres, color de piel, religión, etcétera. No obstante, el grupo también debe aceptar a sus miembros como tales. Este hecho define culturalmente a un grupo social por afinidad dentro de las actividades que realice. Siempre pongo este ejemplo porque es muy, muy gráfico. Es como muy difícil, pertenecer a una etnia cuando no eres de aquí. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que el hecho de vestirte de charro y saberte una rola de José Alfredo Jiménez o de alguien, ¿no? Un ranchero, Vicente Fernández, etcétera, no te hace mexicano, ¿entiendes? Es decir, la idea, ¿no? de esto es que también la gente te acepte. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que un chino se pusiera un traje de charro, ¿no? Con sus ojos rasgados, fíjate cómo es diferente el color de piel y las facciones de la cara. Ojos rasgados y diga, ¡Viva México, cabrones!, ¿no? Obviamente, pues tú vas a decir, oye, ese güey no es mexicano, ¿no? Ese güey es, no sé, asiático, ¿entiendes? Es decir, también nosotros debemos aceptar a la gente como mexicanos, ¿entiendes? Es decir, te digo aquí como si tú vas allá a Corea y quieres triunfar como K-popper y resulta que pues no porque pareces reggaetonero, ¿entiendes? Entonces es complejo, ¿entiendes? Y sí me interesa que entiendan ustedes que justo a eso se refiere el tema. Dice, a las etnias es algo que une a los pueblos. Lenguas, ojo, esto es brutal. La lengua es el sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad humana. Las formas de comunicarnos han sido la pauta para que determinado grupo social se identifique entre sí. Es la forma más efectiva de plasmar y transmitir la cultura de un grupo o etnia. Cuando estás viajando y encuentras a alguien que habla tu idioma, casi lo ves como tu hermano. Aunque sea ecuatoriano o peruano, de donde sea. Si habla español, ya te sientes, ¡ay, qué bien! ¡Uy, güey, qué bien! Porque el inglés no se me da bien. Neta, la lengua une a los pueblos. A pesar de no tener, fíjate, no tenemos el mismo color de piel, la misma afinidad, no somos parecidos, pero, ojo, si te compartimos el idioma, entonces, aunque sea de otra, aunque sea asiático, ya pues lo hermano mexicano ven para acá. ¿Por qué? Porque se están identificando y aceptando como tal. Religiones. Esto es brutal, ¿eh? La religión es el conjunto de creencias, dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y de social y de prácticas rituales, principalmente la oración y sacrificio para darle culto. La necesidad de crear es una característica propia del ser humano. En distintas regiones del mundo, sin relación en épocas, todas las culturas han desarrollado cultos a divinidades, generalmente relacionadas con fenómenos naturales. Esa misma necesidad ha llevado a dividir el mundo en grandes religiones, que se subdividen en otras, siendo un medio para la afinidad cultural. Y es verdad, la religión es algo que más te une. Si tú vas a la iglesia, llámese eres mormón, eres jesuita, eres católico, eres testigo de Jehová, da igual lo que seas. Llegas a un sitio y hay un afroamericano, hay un asiático, hay un latino, hay un americano, un
de raza aria. Es más, haya lo que haya, les llamamos hermanos. ¡Ojo! Les llamas hermanos. La religión en este caso pues se da como lo que más une, ¿no? Ojo, por cierto, una vez en el comité nos preguntaron que cuál es la religión más... Primero, la religión más numerosa del mundo es la religión musulmana. ¿Y cuál es la religión que más adeptos tiene? En la parte de, la que predomina en la parte del Medio Oriente, pues es los musulmanes también. ¿Entiendes? No son los católicos, no son nadie, ¿no? O sea, me refiero ninguna religión, ni los budistas, son los musulmanes, ¿vale? Luego vamos a patrimonio cultural, que también une, ¿no? Se puede considerado una diversidad cultural. Es la herencia que en materia cultural se transmite de una comunidad de un tiempo determinado, pasado presente, a otra futura. Este patrimonio se divide en dos. Patrimonio cultural inmaterial, ponle ahí por favor que no se puede tocar, inmaterial. Son todos aquellos usos, costumbres, conocimientos, desarrollos artísticos, entre otras cosas, que son reconocidos como propios de una etnia en un lugar y tiempo determinado, los cuales permanecen a través del tiempo. Como te podría mencionar el Día de Muertos, es algo que es patrimonio de los mexicanos y que pues no se puede tocar. Es algo que es intangible y que prácticamente pues nos une como mexicanos. ¿Qué otra cosa es los voladores de Papantla? No se puede tocar. Bueno, ya sé que los voladores sí los puedes tocar, ¿no? Pero me refiero que pues es una práctica que se hace pues que nos identifica como nación. Patrimonio, digo, te daría miles de ejemplos, ¿eh? Patrimonio cultural material, que son todos los documentos, piezas artísticas, monumentos, construcciones, etcétera, que son parte de una etnia en un lugar y tiempo determinado y que perduran a través del tiempo. Son parte de nosotros, ¿no? Y pues que son digamos que parte de nuestra cultura, ¿no? Eso sí se puede tocar. Y vamos a ver más adelante que pues consta de zonas arqueológicas, de monumentos históricos, etcétera, etcétera. Cosas que nos identifiquen como pueblo, ¿vale? Y con eso pues termina el 5.1.